Saludos, apreciado learner. Bienvenido al curso Analista de Comercio Exterior. Hoy se dará continuación al módulo 2, unidad 5, tema 1, que lleva por nombre Costos de los fletes internacionales según los medios de transporte. Se analizarán los aspectos operativos en los regímenes de importación para consumo, referentes a los costos de fletes internacionales. Al hablar de los costos de fletes internacionales, se debe pensar que estos montos van a estar en función a los conocimientos de embarque o Bill of Lading, también conocido como BL, si es vía marítima. La carta de porte aéreo o guía aérea, también conocido como Airway Bill, esto si es vía aérea. O en la carta de porte terrestre, cuando se trate de vía terrestre. Se verificará cómo las agencias de carga calculan el flete internacional basado en factores como lo son el peso bruto o el volumen que ocupa la mercancía dentro del medio de transporte. El exportador debe tener en cuenta que al vender una mercancía al importador, por ejemplo en Incoterm y XW, también llamado Ex-Works, se realiza la entrega en la fábrica o almacén, es decir, este sería el lugar de la entrega. Desde ese momento comienza la responsabilidad, costo, obligación por parte del importador, CRO, y tendrá que hacerse cargo de recoger la mercancía, llevarla a un medio de transporte, esto teniendo un contrato previo con un transportista o una agencia de carga internacional, ya sea una vía aérea o naviera. Esto va a depender de, primeramente, la naturaleza de la mercancía, el volumen, la cantidad y la conveniencia del importador. Se debe estar claro en que resulta mucho más económico hacerlo a través de vía marítima. Una vez entregada la mercancía por parte del exportador en la fábrica, el importador tendrá que hacerse cargo de todos los costes y gastos para llevarla al medio de transporte. El transportista le entregará al importador el documento o contrato donde, entre otras cosas, figurará el flete internacional, que es el Bill of Lading, también conocido como BL, y los gastos de origen en que se hayan incluido. A partir de este momento, el importador deberá tener los documentos aduaneros exigidos de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. La carta de porte aéreo, guía aérea o Airway Bill van a ser emitidas por las líneas aéreas, comerciales de carga o de agencias de carga internacionales, quienes calculan el monto del flete internacional a través de dos formas: del peso del volumen y del peso bruto. Peso-volumen. El coeficiente de estiba aérea o coeficiente de estiba LATA, International Air Transport Association, en donde se va a calcular el peso-volumen en función a las dimensiones de la mercancía a través de la siguiente fórmula. El peso bruto se refiere al peso total de la mercancía. Por su parte, el flete básico puro es el resultado de multiplicar el peso tarifado, también llamado chargeable weight, por la tarifa entre el cargo o relay charge. El flete aéreo se cobra por el mayor factor de peso entre el peso bruto y el peso volumen. Por ejemplo, si se tienen dos cajas de diferentes dimensiones y peso bruto, la primera caja tiene dimensiones de 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros, es decir, largo por alto por ancho. El peso bruto, según el packing list, es igual a 40 kilogramos. Y para el peso volumen aplicamos la fórmula ya mencionada, con los datos que ya nos están dando. Nos da un igual de 1,33 kilogramos. Observen que el peso bruto es mucho mayor al peso volumen, y la línea aérea va a utilizar en este caso el peso bruto, que sería igual a 40 kilogramos para el cálculo del flete aéreo. Mientras que en la segunda caja se tiene de dimensiones 60 centímetros por 40 centímetros por 80 centímetros. Recordemos que esto es largo por alto por ancho. El peso bruto según el packing list es de 20 kilogramos, mientras que el peso volumen aplicaremos
nuevamente la fórmula con estos nuevos datos. Esto nos dará un total de 32 kilogramos. Observen que el peso-volumen es mucho mayor que el peso bruto. La línea aérea va a utilizar, en este caso, el peso-volumen para el cálculo del flete aéreo. Al conocer el factor de peso a utilizar para el cálculo del flete por parte de la línea aérea, se puede multiplicar por su tarifa, la cual va a depender del lugar de origen y del lugar de destino, obteniéndose el flete básico puro. Se observará a continuación un ejemplo de guía aérea donde se tiene el número de bultos igual a 10, el peso bruto o gross weight, que es igual a 625 kilogramos, el chargeable weight, que es igual a 225 kilogramos, que indica el peso mayor, la tarifa rate change de 1.95. Por su parte, el flete básico puro es igual a 1218,75. Se puede observar que en esta guía existen otros recargos ocasionados en origen, por ejemplo, por un packing, por una inspección, por combustible, entre muchas otras cosas. En los conocimientos de embarque se encontrará siempre el flete básico o puro, que se denomina en la vía marítima como sea freight, ocean freight o freight, y los gastos de transporte cuando sea el caso, es decir, cuando los hubiese. En la vía marítima se calcula el flete internacional al igual que en la vía aérea en función al volumen o al peso bruto, pero con la diferencia de que el volumen se calcula en metros cúbicos y el peso bruto en toneladas. Por ejemplo, un exportador chino desde puerto de carga FOB o Free on Board Xingang le vende a un exportador peruano al puerto de Callao una mercancía con la siguiente información: peso neto o net weight sería igual a 1344 kilogramos. El peso bruto o gross weight sería igual a 1428 kilogramos, es decir, sería igual a 1,42 toneladas. Y las medidas o volumen, también conocidas como measure, serían igual a 12,6 metros cúbicos. En este caso, el flete internacional se calcula en función al volumen, que es el mayor factor. Se debe ubicar el tarifario, la tarifa de importación, en la segunda hoja, puerto de origen, Xingang, y el flete es de $15 en función al volumen. En este caso se multiplica $15 por 12,6 metros cúbicos. Nos daría un igual de $189. Este tarifario pertenece a la empresa logística de aduanas de Perú y muestra cómo son las tarifas internacionales para el año 2016. Estos valores van a depender de la línea naviera con la que se trabaje como agencia de carga, pero esta información va a permitir que entiendan cómo es el cálculo del flete internacional para el costo de la importación. Otro ejemplo a realizar, pero esta vez el puerto de embarque es en Ningbo, en China, con destino igualmente al puerto del Callao, en Perú. El volumen aproximado de la mercancía es igual a 3,5 metros cúbicos y el peso bruto aproximado es de 1200 kilogramos, que equivalen a 1.2 toneladas. Se debe escoger el factor mayor, que en este caso es el del volumen, y entrar nuevamente al tarifario, y estando allí nuevamente buscar el puerto destino Ningbo. Multiplican como en el caso anterior y se obtiene el flete internacional. En este tarifario aparece también el servicio, si es un vuelo directo o vía directa, y el tiempo aproximado que va a tardar en llegar al destino. En el caso de la carga consolidada, se tienen tarifas FCL, también conocidas como Full Container Load, es decir, cuando es el monto del flete internacional para el contenedor, usando el mismo ejemplo desde el puerto de embarque Ningbo, un contenedor de 20 pies estándar o TEU 24 Equivalent Unit o 33 metros cúbicos costaría $890.
Para un contenedor de 40 pies, que es mucho más grande, con un mayor volumen de capacidad, aproximadamente 67 metros cúbicos, en comparación a los 33 metros cúbicos del de 20 pies. Para el flete internacional entre ambos no varía, es decir, conviene traer entonces un contenedor de 40 pies con un mayor volumen, y vale la pena la inversión. Existen muchos importadores que prefieren traer poca carga, tal vez por la misma desconfianza, o por no tener un buen asesor o booker internacional que asegure la compra, y toda la cadena logística. Es de suma importancia realizar el análisis de los costes del flete internacional de forma correcta, para generar la correcta utilidad o el adecuado valor de venta y el precio de venta, que son dos términos distintos, ya que el último incluye el IGB, también conocido como Impuesto General a las Ventas. La idea es tener claro cuánto se va a invertir, y en el caso de traer un alto volumen de mercancías, es recomendable hacerlo a través de la vía marítima en contenedores, como cargas consolidadas, ya que los precios son más económicos. Hasta aquí el tema de hoy. Recordemos, lleva por nombre Costos de los fletes internacionales según los medios de transporte, del curso Analista de Comercio Exterior. Recuerda que este material estará a tu disposición siempre que quieras refrescar tus conocimientos junto a nosotros. Te esperamos en una próxima oportunidad.